Hola queridos amigos, hermanos, una vez más queremos hacerle una entrega de las reflexiones de la escuela sabática. Esta ocasión queremos decirles que estamos ya en la lección número 10. Deseamos de todo corazón que ya estemos preparándonos para tener nuestro folleto del próximo trimestre. Han sido lecciones apasionantes, lecciones extraordinarias, lecciones con mensajes, con contenido, como lo es cuando provienen de personas tan experimentadas y personas tan elocuentes y personas tan entregadas a esta causa. Pues estamos ya en la lección número 10 y el título es Una forma apasionante de participar. Y creo que los que sabemos de este asunto estamos muy contentos porque nos dieron una probadita de lo que ha sido una grata experiencia en diferentes escenarios, en diferentes partes de nuestra iglesia, ¿verdad? Donde nuestra iglesia ha crecido, ha sido muy benéfico, muy bonito el haber participado a través de los grupos pequeños. Hay 3 precisiones que durante mi reflexión voy a hacerlas. Espero ustedes tengan la madurez para tomarla en cuenta, ¿verdad? Así que el texto, con el texto yo tuve mis primeras inquietudes, tuve mis primeras reflexiones. Dice Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38, la cosecha es abundante. Es una versión que escogí. Dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Hay varios elementos importantes respecto al trabajo que se ha estado realizando en diferentes lugares, en diferentes iglesias. Me llama poderosamente la atención que Jesús, habría que entender el contexto, habría que leer los tiempos y habría que explicar las condiciones en que fue dada esta enseñanza. Pero miren los elementos del texto. El texto bíblico dice, la cosecha es abundante. Número 2, los obreros son pocos. ¡Qué contradicción! ¡Qué asunto con más seriedad! La cosecha es abundante y los obreros son pocos. Habría que entender cuáles son los tipos de obreros a lo que el Señor se está refiriendo. Sería bueno entender que los obreros que están en nuestra actualidad distan mucho de ser los obreros a los cuales el Señor Jesús estaba refiriendo en el contexto de la pronunciación de este texto. Porque hoy en la actualidad podríamos estar en contraposición al hecho de que hay muchos obreros que están desempleados. Hay muchos obreros que están en la lista de espera. Llámese México, llámese Centroamérica, llámese Norteamérica. Donde usted me diga, hay una cantidad. Hace algunos años, y esta es una reflexión que yo hice con mucha propiedad, hace algunos años, platicando con un líder de la iglesia, yo le decía que por qué habían abierto tantas escuelas de teología. Bueno, no tantas, por lo menos 3 escuelas de teología en México. En promedio estaban graduando 100 pastores por año. 100 pastores por año. Y entonces yo le dije, ¿por qué no cierran las escuelas de teología para crear la necesidad de tener obreros? Me dijo, no, es una locura. ¿Y qué es más locura? Le digo, que termine el año escolar, gradúan 100 pastores y solamente son empleados 40. ¿Me explico? 40 pastores por año, empleados. ¿Qué hacen 60? El siguiente año, otros 100. Emplean 40. En 2 años tenemos 120 pastores que no están siendo empleados. Y mi sugerencia fue, y le dije, era una plática, no era ni junta, ni comisión, ni nada, era una plática.
Y le sugerí, le dije, ¿por qué si cierran las escuelas de teología, envían a todos los maestros de las escuelas a las iglesias grandes de todo México? Las grandes iglesias, que practiquen, que pongan en función sus planes, sus métodos, que validen sus clases a través de la experiencia. No quiere decir que no la tengan, ni la hayan tenido, pero qué bendición sería tener en las grandes iglesias a nivel México a los teólogos, a los estudiosos, a los maestros de las escuelas de teología. Digamos, una generación, en 7, 8 años, estaríamos buscando pastores como lo hicieron cuando nosotros graduamos. A mí me tocó todavía tener 2 o 3 llamados cuando yo gradué. Hoy no es así. Por eso les digo que el texto da para pensar muchas cosas, porque el texto dice, la cosecha es abundante y los obreros son pocos. Hay que verlo en el contexto que el Señor Jesús lo está mencionando. Bueno, comencemos con nuestras reflexiones. Número 1, y de ahí yo me desprendo con otras reflexiones. Como seres humanos y de comunión, trabajamos mejor con un sistema de apoyo social. Esto nos da pie, hermanos, a pensar que nosotros somos socialmente sociables, que nosotros somos, que tenemos una relación interpersonal, no podemos vivir aislados. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar de manera con un apoyo social. Los grupos pequeños son métodos divinos o fueron establecidos como métodos divinos para, número 1, o inciso A, para fortalecer nuestra fe. Esta es una de las cosas que a mí me apasiona de este tema, de estas reflexiones y de esta semana. Los grupos pequeños fueron o son métodos divinos para fortalecer nuestra fe, para aumentar nuestro conocimiento de su palabra. Nos impulsa, nos anima. La que sigue, profundizar nuestra vida de oración. Para eso fueron, porque son métodos divinos para fortalecer nuestra fe, para aumentar el conocimiento de su palabra y para profundizar nuestra vida de oración, además de capacitarnos para dar un testimonio. Para eso sirven los grupos pequeños. No me atrevería, el autor de la lección, y aquí está una de las precisiones que quiero hacer. Él menciona lo siguiente, que la Trinidad fue el primer grupo pequeño. Yo no me atrevería a asegurar que la Trinidad fue un grupo pequeño, y lo encomillé, porque sería como encajar o limitar la grandeza de la Trinidad a un término humano. Acepto el término, acepto el concepto, pero escúcheme una cosa, no puedo, mi mente no me da, y si usted lo piensa así, pues muy respetable también. La misión de la deidad es salvar la humanidad. La de los grupos pequeños es buscar a los perdidos para Jesús. No te olvides que tú y yo no salvamos a nadie. La deidad, su misión es salvar. Los grupos pequeños es buscar y traer, encontrar. Cuando tenga oportunidad les voy a presentar aquellas acciones que provocan gozo en el cielo. Y una de las acciones que provoca gozo en el cielo es la búsqueda incesante de los perdidos. Es la búsqueda incesante de los pecadores. Eso provoca gozo en el cielo. Así que por esa razón no me atrevo a pensar que la deidad sea un grupo pequeño. Por el concepto, por la grandeza, por su misión. La misión de la deidad es salvar. Ellos tienen, cuando digo ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando es un solo Dios, tiene el poder de salvar, de transformar, de rescatar. Un grupo pequeño no. Un grupo pequeño tiene su deber específico de buscar a los perdidos para Jesús. Los grupos pequeños que oran tienen comunión y se animan unos con otros. Esa es parte maravillosamente del plan de los grupos pequeños. Proveen la oportunidad de servir plenamente, familia. Si no fuera por los grupos pequeños, tendría que contarle varias experiencias cuando iniciamos en este trabajo. Déjeme decirle que los grupos pequeños siempre han existido. Quizá el nombre, quizá el título, quizá el formato, pero siempre nuestra iglesia
ha trabajado a través de los grupos. Antiguamente los jóvenes trabajaban a través de coinonías. Eran grupos. A través de células. Eran grupos. A través de las unidades evangelizadoras. Eran grupos. Las clases de escuela sabática eran grupos. Las 4C, células de crecimiento cualitativas y cuantitativas, eran grupos. Fueron conceptos que nos fueron cambiando porque nuestra mentalidad a lo mejor estaba un poquito cuadrada y no nos aperturábamos a las nuevas tendencias, a los nuevos proyectos. Así que eso vino a revolucionar muchas cosas. El pastor Russell Burrill, en su libro Revitalización de la Iglesia, habla perfectamente de esta dinámica que por años nuestra iglesia ha seguido. Sirven para cultivar la vida espiritual y prevenir problemas. Eso es muy importante. Un grupo pequeño que se reúne para orar y se anima mutuamente también sirve para cultivar la vida espiritual. Y la vida espiritual se cultiva a través del estudio de la palabra de Dios, pero en los grupos pequeños. Forman relaciones estrechas y afectuosas. Los grupos pequeños tienen que formar sin caer en la vulgaridad, sin caer en la ligereza, sin caer en la liviandad. Pero los grupos pequeños forman relaciones estrechas y afectuosas. Qué extraordinario testimonio vino a mi mente que quizá, o si el tiempo alcanza, lo voy a dar respecto a este punto. Otra reflexión. Ayudan a resolver los problemas que estamos enfrentando. Si no sirve el grupo pequeño para ayudar a resolver los problemas que enfrentamos, entonces no está cumpliendo su función. Un grupo pequeño es de apoyo. Un grupo pequeño nos fortalece, nos ayuda, nos da la seguridad de que podemos encontrar apoyo moral, espiritual en el grupo. Brindan oportunidades para el compañerismo cálido y afectuoso. Es lo que decía. Es un ambiente social saludable. Es un ambiente cálido, un ambiente afectuoso. Los grupos pequeños son un ambiente cálido, de compañerismo cálido y afectuoso. También nos ayudan a ministrar de manera más efectiva, ¿verdad? Dentro de las 10 razones que el libro Cómo organizar o cómo plantar iglesias, a mí me gustó mucho ese libro cuando llevé Igle Crecimiento. Es una materia, estaba yo deseoso de sacar un estudio de Igle Crecimiento en las grandes ciudades. Cuando trabajé en la Ciudad de México, pudimos implantar algunas cosas, pudimos ayudar a las iglesias y yo lo viví, yo lo experimenté. Se revoluciona la iglesia, se anima. Los problemáticos o se unen, o se unen, o se unen. Y la inercia de la iglesia, no hay tiempo para atender problemas, porque todos estamos ocupados en esta inercia. Y les puedo mencionar el nombre de las iglesias, pero por respeto a ellos mismos no lo voy a mencionar. Pero déjenme decirles que nos ayudan a ministrar de manera efectiva. El principio de Jetro, a Moisés, líderes por cada grupo, se atienden las necesidades y la iglesia avanza y la iglesia crece. Eso es una bonita sensación, es un bonito... Llega el momento, queridos amigos, queridos hermanos, que la iglesia camina, He visto, me consta, algunas iglesias que no están dándole la soltura, que no le están dando la vivacidad. Son una estructura organizacional acerca de los grupos pequeños. La estructura la han implementado, pero muy rigurosa, muy forzosa, como que no hay esa libertad. Sí, hermanos, somos un pueblo de orden, pero también somos flexibles. Y los grupos pequeños deben tener esas características. Deben de ser flexibles, deben de ser
homogénicos, no radicales. Y esa parte es la que a mí no me parece. Es decir, estamos trayendo a los grupos pequeños la rigidez de un culto de la iglesia. Estamos trayendo a los grupos pequeños lo reglamentario. No estoy diciendo que los grupos pequeños deben de ser una desbandada, no, que se entienda bien el concepto. Los grupos pequeños debe haber un ambiente familiar, un ambiente social, un ambiente afectivo, compañerismo cálido, afectuoso, en donde hay personas en la iglesia que jamás se atreverían a participar. Pero cuando se les brinda la oportunidad de participar en un grupo pequeño, resulta ser que desde entonces se va fomentando el liderazgo. Porque aquí estoy mencionando en una de mis reflexiones que los grupos pequeños nos ayudan a ministrar de manera efectiva. Fíjense lo interesante. Hace algunos ayeres, quizá unos 3 meses, le tocó participar a un grupo pequeño en la iglesia. Pero le tocó participar en el grupo pequeño. Participó la hermana, nadie dijo nada. Después le tocó participar a ese mismo grupo en la iglesia y entonces pegaron el grito, que la hermana no podía participar. No podía participar. Entonces, no traigas a los grupos pequeños la rigidez de un programa del templo. Porque, ¿cuál es la diferencia? ¿El lugar o el Dios? La hermana adoró al mismo Dios en su grupo pequeño. Y era el mismo Dios que estaba adorando en el templo. Entonces, las formas están matando los fondos. Otra de las reflexiones que nos educan espiritualmente para cumplir la misión. Nos educan. Somos un poquito más congruentes, somos un poquito más serios en nuestros compromisos. Vamos adquiriendo ciertos compromisos y entonces nos estamos educando espiritualmente para cumplir esa misión. Funciona mejor cuando nos organizamos en sistemas o grupos. Eso ya lo hemos discutido, ya lo hemos visto en la iglesia, ya lo hemos visto en la Sagrada Escritura, porque trabajamos mejor cuando nos organizamos, cuando estamos de manera organizada. Hay muy pocos resultados cuando lo hacemos de manera aislada. Hay muy pocos resultados. ¿Por qué les menciono esto? Los resultados que antes teníamos, escuchen bien, los resultados que antes teníamos, por cierto, yo hice una estadística así tan rápida. Cuando comenzaron a surgir las grandes campañas satelitales o las grandes campañas, grandes concentraciones, dejamos de tener más esencia, dejamos de tener más contenido. Hice un estudio en mi iglesia donde yo nací, y pude mencionarles por nombre todas las personas que hoy están en la iglesia. Escuchen bien esto. Escuchen bien. No quiere decir que no se salió nadie, pero las personas adultas que recibieron el mensaje a través de una campaña de barrio, a través de un estudio bíblico, a través de un contacto personal, ahí están. Ahí están. Pero el estudio reveló que las personas que asistieron a campañas metropolitanas, a grandes concentraciones, solamente se bautizaron por el ánimo del evento y pocos están allí. Pocos están allí. Todo el mundo habla de los grandes evangelistas y el recuerdo, yo me bauticé cuando vino fulano. Está bien, pero ¿y dónde estás en la iglesia? Ya no estás. Porque los grupos pequeños, le vamos a llamar así ahora, pero las clases que se convertían en filiales y que esas filiales la iglesia las organizaba en campañas de barrio, esas campañas, hermanos, eran el fundamento, eran la punta de lanza para que muchos estuvieran allí.
¿Por qué estoy mencionando esto? Porque hay muy pocos resultados cuando trabajamos de manera aislada, pero este concepto tiene verdad cuando tú te quieres aislar para decir, yo no quiero seguir los planes de la iglesia, yo estoy haciendo obra misionera. De paso, hay muchos hermanos que todavía trabajaban así y daban resultados, pero estaban solos allí, nadie los apoyaba, sus intereses y aquí y allá. Y resulta ser que cuando ese hermano traía a sus candidatos, le decían, no, pues tú estás fuera, estás trabajando fuera. Familia querida, la organización de un sistema unido trabaja hacia el bien común. Ese es el principio y el propósito de los grupos pequeños. Nuestros esfuerzos pueden enfocarse mucho mejor y magnificarse cuando trabajamos en los grupos pequeños. Son los grupos pequeños el mejor ambiente para ejercer nuestros dones y convertirse en el corazón misionero. Es el escenario perfecto para desarrollar nuestros dones. Los niños, las niñas, los jóvenes, las jovencitas, los jovencitos. Es el mejor escenario y el mejor ambiente para desarrollar los talentos. No monopolice. No secuestre los grupos, no se convierta en dictador de los grupos, dele participación a todos. Es el escenario perfecto para el desarrollo de nuestros dones y convertirse en un misionero de éxito. El ministerio de Jesús, escuchen esto, me llamó la atención, el ministerio de Jesús de sembrar la semilla y preparó la gente para la predicación de los discípulos. Es extraordinario, hermanos. Yo siempre he dicho que la predicación de Juan preparó la venida de Jesús. Y el ministerio de Jesús preparó la cosecha del día del Pentecostés. Así que los que escucharon a Juan el Bautista, cuando vino Jesús, fueron bautizados. Los que escucharon a Jesús y sus discípulos, cuando vino el Pentecostés, fueron bautizados. Hay evidencias en el libro de Hechos de los Apóstoles y algunas evidencias en el desierto de las gentes. Nicodemo, Zaqueo, todos esos personajes habían sido impresionados ya por el mensaje de Juan el Bautista. Y los que escucharon a Pedro, yo siempre, bueno, no siempre, esto es relativo, he mencionado en ocasiones anteriores que las 3,000 personas que registra el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 33, 37 y 38, menciona que los que se bautizaron, no hay ninguna evidencia que la iglesia se haya organizado en grupos pequeños. No hay ninguna evidencia, pero los discípulos estaban trabajando. La preparación del ministerio de Jesús sembró la semilla para la predicación de los discípulos. El Espíritu Santo descendió poderosamente sobre los discípulos unidos en oración ferviente. Ese es un acto, hermanos, que no hablamos mucho de eso, pero los grupos pequeños que oran, los grupos pequeños que se dedican a la oración, de seguro el Señor los bendice y habrá resultados. Los grupos pequeños fue uno de los factores determinantes en el crecimiento evangelístico. Eso sí lo creo. Quizás no sabían de grupos pequeños, nosotros porque tenemos una visión, tenemos una inspiración, tenemos un mensaje que nos llega y entonces nos apropiamos del concepto. Pero la idea del trabajo de los grupos estaba establecida desde entonces. En los grupos pequeños, cada uno es importante. Se conocen por nombres y se apoyan mutuamente. Qué extraordinario sería eso, ¿no? Que podamos experimentar y podamos hacer de esto una realidad. La importancia de trabajar estrechamente unos con otros en pequeños números. Ya no tenemos que andar pensando en 200, ya no podemos tener pensando en 500. Ahora, no sé si fue la mejor idea, no sé si es el mejor método de que los ancianos sean los líderes de grupos pequeños. Eso sería como para efectos de autoridad, para efectos de liderazgo, para efectos de dar cuentas, para efectos de obligaciones, a lo mejor y está bien. Pero obligar que el anciano sea el líder del grupo pequeño,
lo están metiendo allí en una casilla. Y si el anciano no tiene todas las capacidades, se espera que el anciano sea versátil, que sea un adoctrinado, que sea una persona que tenga madurez espiritual, idoneidad religiosa, idoneidad moral, y quizá por eso lo están poniendo. A lo mejor y los manuales lo marcan así, pero eso es cerrarle el paso. Ahí en la iglesia hay buenos hermanos líderes de grupos pequeños, ¿verdad? Que pueden ser líderes de grupos pequeños, pero cada uno con dones diferentes, uno del otro, de orígenes y cultura. Así fue como trabajó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra de las cosas que llaman mi atención es que veían las cosas diferentes, de diferentes perspectivas, pero todos tenían una valiosa contribución. ¡Qué maravilloso! Miramos diferente, pensamos diferente, analizamos diferente, vemos las cosas de diferentes perspectivas, pero todos trabajamos y contribuimos para el bien de la causa, para el bien común. Eso es lo que dice cuando habla Pablo en Efesios, en Romanos y en Corintios acerca de los dones espirituales. La diversidad de dones, antecedentes y experiencias contribuyen al crecimiento de la iglesia. Cuando ustedes tengan oportunidad, léanse por favor los 3 primeros miembros de la iglesia primitiva. Cuando llegó el apóstol Pablo y encontró a esa pareja de misioneros, aquella Lidia, la vendedora de púrpura, y el carcelero de Filipo, fueron los 3 primeros miembros de la iglesia. Miren nada más qué bagaje, miren nada más qué trasfondo. Una rica, un funcionario y una pecadora o una perdida. Todos esos matices. Lidia era rica, vender púrpura, no era cosa así. Aquella mujer que echaba demonios y que era utilizada, y el carcelero de Filipo. Resulta ser que de diferentes contextos, diferentes culturas, diferentes matices, pero que unidos en Jesús, eso enriquece a nuestra iglesia y nuestros proyectos evangelísticos. Los grupos pequeños, familia, son vehículos para hacer crecer su iglesia. Si su iglesia no está creciendo, experimente los grupos pequeños. Son refugios seguros para que expresen sus problemas y discutan sus preocupaciones. Ojo, si es cierto, tenemos que tener mucho cuidado, pero si en su grupo pequeño no recibe el apoyo, en su grupo pequeño no recibe la oportunidad de expresar sus problemas y discutir sus preocupaciones y ayudarse mutuamente, entonces debemos retomar el rumbo de ese grupo pequeño. Brindan oportunidades para el crecimiento espiritual. Es algo extraordinario. Nos dan la oportunidad para crecer. Un jovencito, un niño, ahí está su escenario. Ese es su primer contacto con el futuro promisorio que va a tener en la iglesia, el grupo pequeño. Pero si me lo tachan allá, si me lo niegan allá, si le ponen trabas allá y el grupo pequeño hace lo mismo, entonces nosotros estamos corriendo los futuros promisorios, los futuros líderes promisorios de nuestra iglesia. Las reuniones de los grupos pequeños son, y he enumerado 5 cosas. Las reuniones de los grupos pequeños son para reuniones de intercesión por los demás. Eso no lo olvide. Interceda. Voy a mencionarles algo que le dije que les iba a mencionar respecto a un programa de oración que tengo. Vino a mi mente una idea de poner un círculo, un cuadro y al final un corazón. O usted lo puede hacer a la inversa, un corazoncito, un círculo y un cuadrado al final. En el primer cuadro o en el primer corazón o el primer círculo, como usted lo haya diseñado, va a poner a sus seres bien queridos, cercanos, esposo, esposa, hijo. Usted no se ponga. ¿Por qué? Porque si su esposa también tiene ese programa, ella estará orando por usted. Así que usted no se ponga. Alguien va a orar por usted.
Y yo ahí tengo mi esposa, mis 3 hijos, por nombre. Y entonces ese primer círculo, ese primer corazón o ese primer cuadro, ahí oro por ellos. El siguiente nivel son mis hermanos. En este caso, solamente tengo un hermano ya, pero me quedaron, nosotros éramos 7, quedaron 6 familias. Y ahí pongo el nombre de las cuñadas, viudas, y el nombre de mis sobrinos, hijos de ellos. Y cuando hago la oración, hermano, usted no sabe la dinámica, que se mira. Por eso yo les dije hace como 8 días que cuando empezó esta pandemia, bueno, no, lo dije a los jóvenes de Fox Valley el sábado en una conferencia que tuvimos, le dije que cuando empezó esta pandemia, antes de la pandemia, 20 minutos, hermano, se me hacía una eternidad. Me gusta leer la Biblia, me disciplino para estudiar todas las mañanas, pero cuando llegó esta pandemia, hermano, 1 hora se me hacía poquito. Porque piensas a orar, primero por ese círculo, luego por el círculo que le sigue, que es tus hermanos, tus cuñadas, mis sobrinos, esposos de las sobrinas, los hijos de esas parejas, viceversa. Y en el último cuadro, ya sea corazón, ya sea cuadro o círculo, tengo las peticiones de intercesión por todas las personas que me piden orar. Y aquí tengo mi lista. Yo aquí tengo mi lista. Ahí está, no la alcanzo. Ahí está mi lista. Muchos hermanos, muchos amigos que estoy orando por ellos. Y saben, hace como un mes comencé a disfrutar de las bendiciones. Cuando te escriben, pastor, muchas gracias por sus oraciones. Salimos del problema. Me duele en el corazón decirlo. Yo estoy orando por un pastor, amigo, querido. Estudiamos juntos. Pero el Señor decidió llamarlo al descanso. Entonces, cuando yo terminé mi oración y le digo, Señor, que sea tu voluntad, enseguida vi la publicación que había descansado en el Señor. Hay momentos tristes, pero yo intercedía. La oración intercesora, familia, es algo extraordinario. No solamente te trae beneficio a ti quien lo haces, sino estás bendiciendo a los demás. Y los grupos pequeños, las reuniones, son para interceder por los demás. También sirven para orar por preocupaciones mutuas. Sirven para compartir una cálida comunión. Sirven para estudiar la palabra de Dios y sirven para capacitarnos en el servicio. Ayuda a protegernos mutuamente y participar juntos en actividades misioneras. Para eso sirven los grupos pequeños. ¿Qué más? Los grupos pequeños aumentan exponencialmente los involucrados en la cosecha. Aumentan exponencialmente los involucrados. Es decir, si empezamos a trabajar 4, va a terminar ese grupo pequeño animando a los demás porque estamos viendo resultados para gloria de Dios. Hagamos de nuestros hogares, hermanos, hagamos de nuestros hogares centros evangelísticos. Hagamos de nuestros hogares centros evangelísticos. ¿Y sabe qué? Ofrezca sus dones de diferentes maneras. Lance un ministerio de oración y hospitalidad. Acérquese a las personas, amigos y exadventistas con actos de bondad. Comience a dar estudios bíblicos. De seguro, si lo hace de manera organizada, pronto comenzará la cosecha. Eso es algo extraordinario, hermano. Yo lo viví, yo lo experimenté. Nadie me puede contar. Lo viví en la época cuando no había el concepto de grupos pequeños, aunque siempre hemos trabajado en grupos pequeños. Lo viví a través de las escuelas sabáticas filiales, lo viví a través de las unidades evangelizadores, lo viví en las campañas de barrio y hoy que todo el mundo habla de grupos pequeños, aunque la sierva del Señor lo dijo hace más de 100 años, entonces nosotros disfrutamos de las bendiciones. Hermano, comience
de seguro muy pronto. Hay 3 tipos de grupos pequeños que me llamó la atención esta semana. Número 1, unidades de acción de la escuela sabática. Y voy a tomar un minutito más para decirles de qué se trata esto de las unidades de acción de la escuela sabática. Resulta ser que estos conceptos son las clases de escuela sabática para adultos que se reúnen para orar. Se reúnen para orar. Los grupos de ministerio, hermanos, son grupos pequeños que se organizan en la iglesia para cumplir dones similares del de salud, pues se agrupan los de salud, se agrupan los de familia, se agrupan los de esto y se agrupan para trabajar. Y los grupos de fortalecimiento, grupos exclusivamente para fortalecer la fe de la iglesia. Cuando voy a realizar una campaña, yo le digo al pastor o a la iglesia, necesito guerreros de oración. Guerreros de oración. No, esos no pasan por juntas, esos no tienen el voto de nadie, son hermanos que tienen ese don, son hermanos que tienen esa afinidad de orar. Y yo les pido, hay que buscar guerreros de oración. Solamente dígale, estaremos orando por estas 3 cosas. Y ya le establezco los asuntos. Familia querida, que Dios me los bendiga, que Dios me los ayude y que nos involucremos de esta manera. Los grupos pequeños es la manera más apasionante para traer almas a los pies de Jesús. No se olvide, nosotros no salvamos a nadie. La ateidad, su propósito es salvar. Los grupos pequeños es buscar, traer a los pies de Jesús y que tengan un encuentro salvífico con Él y Él hará el milagro de transformación en sus vidas. Que Dios me los bendiga. Inclinemos el rostro para orar. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por amarnos, gracias por escucharnos y gracias por Jesús nuestro Salvador. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos involucrarnos y disfrutar y apasionarnos de esta experiencia maravillosa como es trabajar en tu iglesia a través de los grupos pequeños. Oramos todos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.